Puede ser que hayas visto la parte 1, que eran generalidades respecto a todo lo que es alrededor del tema de fondeo, que hayas visto la parte 2, que tiene que ver ya en el momento de fondear. Vamos ahora a fondear propiamente, o sea, ya están todos los preparativos. Ahora vamos a fondear, por eso el título de la charla de hoy es Fondeando. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver lo que es fondear. En la Fragata Libertad, a la persona que se encarga de darle con el martillo al sistema de fondeo, estar el ancla colgando con la cadena y está trabado con un pasador, y hay que ir y pegarle con un martillo. O sea, como lo llaman a ese tripulante, lo llaman el hombre masa. Y me pareció divertido porque a todos nos ha pasado en algún momento que se nos ha caído un billete al agua, se nos ha escapado una brisa para arriba y que hemos perdido el ancla. Me pareció divertido arrancar con otro tripulante más que tuvo algún accidente de este tipo. Vamos, ahí va. El hombre masa, se ha encargado de darle con la masa. Este no tiene una masa, este tiene una especie de bichero, ¿no? Y ahí activa uno. Ahí va. A la miércoles. Pero yo quiero que veas la parte final, se fue todo, nos quedamos sin nada. Quería arrancar por ahí, porque a quién no le ha pasado que tiraste el ancla y bien te olvidaste de hacerlo firme en la caja de ancla con malacate, todo cerradito, todo prolijo. ¿Hace cuánto es que no revisás a ver si el último eslabón está hecho firme al punto de arraigo que tenés ahí en la cadena? Y te pasa como este muchacho que se fue absolutamente todo. O podría pasar, ¿no? Una típica, tenés una lancha chica y bastante viento, bastante corriente, tirás el ancla y no haces lo primero hay que hacerlo firme, o asegurarse que hecho firme. No lo haces firme y cuando está en tensión, está verticalmente parado bien firme, haciéndole al aguante al cabo la cadena, pero tira tanto que ya no te queda otra que resistir todo lo que podés. Y mirás así la cornamusa como a la distancia y decís, no llego a la cornamusa, no llego. Y si es con cabo te empieza a quemar las manos y ahí se va como este muchacho, te va el ancla. ¿Cuántos anclas y cadenas hay en el Río de la Plata, en los mares del mundo? Entonces, bueno, por eso te decía, la primera lección es antes que fondear, antes que nada, incluso antes de sacar el ancla y la cadena a la cubierta, lo primero que tenés que hacer es asegurarte que hecho firme el extremo. Si es un barco chico, que lo tenés guardado dentro del barco, lo primero que tenés que hacer es sacar el cabo y ponerlo en la cornamusa, así no pasan estos accidentes. Incluso, si querés ser muy formal, muy escrupuloso a la hora de tirar el ancla y que no te pase esto, lo aconsejable sería que siempre de la cornamusa te sobren 2 o 3 o 4 metros de cabo, si es cadena y cabo, y llevas el chicote, llevas el extremo, como te muestro acá en rojo, ¿viste? Estoy mostrando acá en rojo, llevas el extremo al palo o llevas el extremo a un molinete. No digo que lo amarres al palo o al molinete, digo que lo pongas como seguro. O sea, vamos a simular vela y vamos a simular motor. Vamos a simular ahora vela. Elegiste la zona en donde vas a fondear. La zona ya está elegida. A continuación, lo que tenés que observar y tratar de interpretar es que es más fuerte el viento, lo represento con flecha verde, o la corriente, lo represento con flecha azul. El viento es predominante, como debería ser en aguas abiertas, ¿no? En aguas abiertas debería ser más importante la fuerza que hace el viento. Así que ganador, en este caso, el viento. Bien, a la zona vas a acceder desde sotavento. Vos venís navegando a vela, fíjate que ahí te pongo la embarcación navegando con las dos velas, venís como venís navegando a vela a la velocidad que venías navegando, eso no hay inconveniente. Y cuando te estás acercando, esto es algo parecido a Hombre al Agua, ¿no? La aproximación final de Hombre al Agua. Cuando te venís aproximando a la zona, empezás a cambiar de rumbo. Antes, lo recomendado sería que saques la vela de proa, así despejás el área y el tripulante que tengas trabajando en proa puede trabajar con más prolijidad. Y si tenés lleno de enrollar, bueno, enrollá la vela de proa, bajá la vela o enrollá la vela de proa para despejar el área. Vamos cambiando de rumbo hasta lograr estar proa al viento. Cuando enfachás, cuando te pones en ceñida proa al viento y la mayor empieza a gualdrapear, abajo la mayor. Tenés que pensar que una regla así medio universal para las embarcaciones que han enfachado es que más o menos van a desarrollar por estropada, por la inercia, van a desarrollar un par de esloras. No te voy a decir metros porque va a depender del barco. Claro, un barco más grande va a desarrollar una distancia más grande y eso vos lo conocés. Entonces vos pensá eso, vos pensá que el barco va a desarrollar aproximadamente 2 slots. O un barco de 40 pies va a ser unos 30 metros aproximadamente, va a recorrer eso hasta que se frena completamente.
cuando vos vas viendo que el barco se va frenando porque estás pro al viento y porque bajaste las velas y lo mantenés pro al viento, vos te vas a dar cuenta. Si querés tener más certeza, sobre todo el tripulante que está en proa, quiere tener más certeza de que el barco realmente se ha frenado, por favor, el tripulante que está en proa, ya sea a mano o con el malacate, y que está dispuesto a bajar el ancla, que no lo baje al ancla, que no haga descender el ancla con el barco avanzando, porque si llega al fondo, lo que va a suceder es que lo primero que va a morder es en el sentido contrario que queremos que trabaje. Por eso el tripulante que tenés en proa tiene que mirar bien que el barco se haya detenido, incluso que empiece a retroceder sería bueno. Y una buena forma de evaluar esto es llevar el ancla a la péndura. Llevar el ancla a la péndura es llevar el ancla colgando, o sea, el ancla metido en el agua. Por favor, si todavía el barco está navegando a 2 nudos, no hagas esto porque le va a pegar al casco y vas a rayar lamentablemente el barco. Cuando vos decís, a ver, ¿se detuvo completamente? Sí, me parece que sí. Y bajás el ancla al agua y cuando toca el agua va a quedar ahí, se va a ir un poquito para atrás o se va a ir un poquito para adelante. Y ahí vas a tener una exacta medida de si el barco ya se detuvo. Y entonces ahí sí podemos dar la cantidad de metros de cadena y cabo que hemos evaluado. Tiraste el ancla, ¡pluf! Digo yo, ¡pluf! Tiraste el ancla y ahora lo que va a acontecer es que el barco, por efecto del viento, va a empezar a retroceder. Para eso, en el momento de tirar el ancla, lo recomendado sería mirar a 90 grados del viento, mirar al través. Viste, lo primero que hicimos es ver qué es más fuerte, el viento o la corriente. Y acá hemos decretado que es por el viento. Así que vos tenés que mirar no a través del barco, sino a 90 grados del viento, porque el barco se puede atravesar. A vos lo que te interesa es empezar a observar al 90 grados del viento, empezar a observar si tenés referencias en la banda, en los costados, está bueno observar esas referencias. Yo me acuerdo que Popeye tiraba el ancla revoleándola. Bueno, y ahí encontré varios videos de gente tirando el ancla revoleándola. No es así. El ancla tiene que llegar al fondo, recién te lo acabo de decir también, tiene que llegar al fondo de la forma que va a trabajar. Cuando vos revoleás, puede ser que tenga la ventaja de que el ancla llegue más lejos, pero si estamos en aguas abiertas, si tenemos buen espacio alrededor, ¿es un problema llegar más lejos? Bueno, Popeye era pura actitud, así que se lo tomamos, pero nosotros no. Nosotros vamos a bajar el ancla, ¿viste? Por eso no tirar el ancla, bajar el ancla en el momento que el barco empieza a retroceder. Bien, ahí empieza, va retrocediendo y finalmente se extiende a todo lo largo de la zona que queríamos abarcar. Ahora terminas de mirar a través del viento cuál es la referencia que tenés para ver si el barco realmente se fijó, tomó en el fondo. Voy a representar de otra manera, vamos a poner así. Imagínate que este es el momento número 1 en el tiraste el ancla, bajaste el ancla, el barco estaba todo detenido y empieza a retroceder. En ese momento es que vos tenés que mirar a 90 grados del viento y, por ejemplo, vas a ver que coincide este arbusto con un árbol detrás. Bien, perfecto. El barco empieza a retroceder. Esto es lo que llama una enfilación, hacer una enfilación. A veces tenemos suerte y lo que tenemos al través son enfilaciones muy amigables y muy fáciles de reconocer, y a veces no tenemos nada, ¿viste? Pero bueno, o está demasiado lejos, o tenés un punto cercano pero no tenés un punto lejano, que tenés una boya cerca pero no hay nada allá lejos. Ahora el arbusto coincide con otro árbol, y ahora el arbusto coincide con esta edificación, y finalmente cuando tomó en el fondo, el arbusto coincide con la puerta de la torre. Esto debería mantenerse de esta manera. Vos cada tanto agarrás, te posicionás en el mismo lugar que estabas en el barco, en el cockpit, y mirás ahí al través a tu referencia, a tu enfilación. Y esto tiene que mantenerse, porque si no se mantiene, es que el arbusto se movió. No, el arbusto no se movió. Sos vos que estás agarreando, te fuiste para atrás. Así que enfilación para chequear. También los GPS modernos tienen alarma de fondeo, que no es otra cosa que dice, vos me pedís que te avise cuando nos movimos de esta latitud y longitud, y bueno, empieza a sonar una alarma. La alarma de fondeo está bueno, esto es más práctico, más natural, y está más en contacto con lo que está sucediendo. Lo vamos a ver de otro ángulo. Vos estás por el viento, el barco totalmente detenido, es el momento de bajar el ancla con la cantidad de cabo y cadena. El barco está totalmente detenido y es el momento de bajar todo el ancla, y a continuación lo que va a suceder es que el barco, si vos le vas dando ancla, no inventes nada, no inventes tironeo, no, vos empezás a alargar así libremente la cadena. Si tenés malacate, apretás el malacate, y si es cadena y cabo con un tripulante en proa, le vas dando que libremente el barco vaya retrocediendo. Se va estirando la cadena y el cabo, no retroceder hasta que esto tome tensión. Ahí está, y ahí quedó. Aprovecho a darte un tip
respecto de las embarcaciones que tienen malacate y que decís, no sé cuánta cadena le estoy dando con el malacate. Entonces, un experimento que podrías hacer es el siguiente: agarrá, pone el ancla a la péndula, pone un cabo de 10 metros en un eslabón cerca del ancla, ¿sí? Y empezó a bajar hasta que el cabo tome tensión. Lo que quiero decir es, le diste con el malacate 10 metros de cabo y cadena, 10 metros de cadena con el malacate, porque se estiró totalmente el cabo de 10 metros. Sí. Esto después no va a quedar así, esto después lo desarmamos, no te preocupes. En el interín que hiciste, tomaste tiempo, ¿sí? ¿Vamos de nuevo? Dale, agarrás un eslabón o agarrás, si querés, el arganeo del ancla y le pones un cabo de 10 metros, el chicote. En el otro extremo se lo firme del barco y dale al malacate y baja la cadena, el ancla, hasta que se tiren los 10 metros de cabo. Conclusión, se estiró cadena, 10 metros de cadena. Tomaste el tiempo. ¿Qué te dio? 8 segundos de malacate firme. Te dio 10 segundos de malacate firme. Ahora sabes que 10 segundos de malacate son 10 metros de cadena. Y listo. Ahí está. Es un aproximado. No son lo mismo diferentes tensiones, según si está colgando, si está agarrando, si hay más viento o menos viento, pero es un aproximado que viene bastante bien. La enfilación quedó claro que era ahí, ¿no? Que va retrocediendo el barco y la enfilación queda como tiene que quedar. La posición extrema derecha que tenemos aquí, el momento de tirar el ancla, en este momento, resulta que el barco estaba a proa al viento, como habíamos dicho originalmente en este velero, porque el predominante era el viento, el ganador era el viento en la disputa entre la corriente y el viento. ¿Sabes qué le pasa a cualquier embarcación cuando lo pones pro al viento y pierde total arrancada? Que te decía recién, ¿no? A más o menos 2 esloras después pierde totalmente arrancada. ¿Sabes qué le va a pasar a cualquier embarcación? Vela, motor, no importa, ¿qué le va a pasar? Definitivamente no, se va a quedar pro al viento. Claro, porque la proa es más liviana. De más o menos el centro del barco para atrás está el cockpit, está el motor, está la tripulación, todo el peso está del centro de giro del barco para atrás. Cuando vos parás un barco pro al viento, probalo, la próxima vez probalo. No importa si tenés velas, vos ponelo pro al viento. Esperá más o menos unos 30 segundos y vas a ver que lo que sigue a continuación es que la proa va a caer. Tenés una lancha o un crucero, ponelo pro al viento, corta máquina y observa qué va a suceder. Lo que va a suceder es como en la situación número 2, que la proa cae por efecto del viento. Porque como la proa es más liviana, el barco lo que va a hacer es atravesarse. La proa va a ir cayendo. Y eso es en 2, eso es en 3, que la proa va a ir cayendo hasta que la cadena y el cabo se estiran completamente, se tensan y finalmente en el momento número 4 el barco se pone proa al viento. Este giro que hace de estar de costado a ponerse proa al viento, este giro se lo llama hacer cabeza. Esto es importante porque si la situación 3 no se da, si el barco sigue en esta situación a pesar de que le diste todo el cabo y cadena que querías darle y sigue así atravesado al viento, puede ser que esté garreando. Claro, no agarró, no tomó el ancla en el fondo y el barco sigue de costado. Así que es una buena pauta para eso, además de la enfilación. Tiras el ancla, retrocede y hace cabeza. Este momento es el momento más lindo. Hace cabeza. Si hizo cabeza, es que el ancla tomó en el fondo. Si no hace cabeza, puede ser dos cosas. Una, hay una combinación de corriente y viento que está haciendo que el barco quede así. Y la otra, el que el ancla no toma. Si el ancla no toma en el fondo y el barco garrea, ¿qué hago? ¿Tironeo de la cadena? ¿Qué hago? ¿Filo o caso y vuelvo a afilar? No hay caso, che. Si no agarró, tenés que volver a levantar el ancla y arrancar todo de cero. Lo recomendado. No intentes otra cosa, porque para colmo al ancla le puede haber quedado barro y entonces ya no va a agarrar. Llegamos al mundo del motor, embarcaciones a motor o tu velero navegando a motor. Aunque no lo creas, a motor también tenemos que determinar qué es más importante, el viento o la corriente. Y es así que si el viento es más importante, cruceristas que no le dan mucha bola al viento, dale bola al viento. Maniobras en la marina, maniobras en la marra, maniobra hombre al agua, maniobra de fondeo. Hay que darle importancia al viento porque si no sale todo mal. Y vamos de nuevo con, si es más importante el viento, entonces a la zona donde querés ir a fondear, tenés que encararla desde sotavento. Y acá te pongo, venís con
con máquina como venías navegando. Cuando estás llegando en zona, lo que debes hacer es bajar máquina. Venías navegando a 15 nudos, baja máquina. Pará, campeón, venís a fondo. Bajás máquina a una velocidad de maniobra, 4 nudos, ¿verdad? Igual que en un velero, empezás a evolucionar para llegar a probar el viento, y en ese momento que vas a cortar máquina, porque es lo mismo que un velero, necesitas que corte con esa estropada, esta medida de 2 esloras, hasta que la embarcación queda totalmente detenida, proa el viento en el lugar que querías. Y si tenés un tripulante en proa con el ancla, que ponga el ancla en el agua, la péndula, para ver si realmente se detuvo. Cuando se detuvo, agarrás y plof, tirás el ancla, bajás el ancla, bien ahí, muy bien. Buscás una referencia para ver si el barco realmente está empezando a retroceder, y ahí retrocede. Por ahí está bueno ponerle un poquito de máquina atrás, por ahí hay poco viento, le pones un poco de máquina atrás, pero poco, no exageres, un 2000 vueltas durante 20 segundos, y ahí la embarcación retrocede. Pero eso sí, no hay viento. Finalmente quedamos, y todo lo demás es complementario con lo que vimos para el velero, o sea que motor, vela, es muy similar. Diferentes tipos de fondeo. Este fondeo, el más conocido, el que hemos trabajado hoy, es el fondeo a la española. O sea, ¿hace falta que te lo explique? No, lo que vemos ahora. Y ponte por el viento, por la corriente, tirar el ancla, cuando el barco empieza a retroceder, se toma en el fondo y listo, todo bien. Eso se llama la española. Si el viento o la corriente van para el mismo lado, más fácil todo. Si hay corriente y vos dejás el timón suelto, no importa si es timón de rueda o timón de caña, el agua que va a pasar, ponele que fondeaste en una zona donde hay 1,5 nudos de corriente. El agua pasa a través del casco y a través del quillote y del timón pasa a una velocidad de 1,5 nudos. ¿Sabes qué? Tenés timón. Yo sé que está fondeado, pero si hay corriente tenés timón. No me importa si es timón de rueda o timón de caña, es lo mismo. Si vos dejas libre el timón, lo que va a suceder es que el barco va a empezar a hacer esto. Va a ir para un lado, va a ir para el otro, va a ir para el otro. Parece que está tirando bordes, y para colmo, cuando le presente un frente, una banda, va a empezar a navegar para ese lado. Y cuando tenga suficiente tensión va a virar y va a ir para el otro. Parece que está navegando. Es por eso que si tenés corriente, con el viento no pasa tanto. Si tenés corriente, está bueno el timón de caña atarlo. Y los timones de rueda, este no lo encontré, pero los timones de rueda generalmente tienen una pequeña rueda, una clavija, que hace que se afirme el timón y que no gire. Podrías trabar el piloto automático o podrías atarlo en el caso de que no tengas esa rueda. Anclas engalgadas. Anclas engalgadas es una forma de fortalecer el sistema de fondeo cuando vas a fondear en situaciones extremas. Por ejemplo, porque tuviste que dejar el barco ahí, tenés que irte sin guardia, o aguas abiertas, cosa que no debería ser. No es una alternativa con mal tiempo. Pero bueno, cuando las papas queman y decidiste fondear, está bueno con anclas engalgadas, que consiste en ponerle una cadena de aproximadamente 2 metros y unir con esa cadena 2 anclas. Le pones al ojo de orinque, le pones al otro ancla, y ahí queda fortalecido el sistema porque aguanta mucho más, agarra mucho más. Anclas engalgadas. Barbas de gato es una alternativa para que el barco presente mejor al viento y a la corriente. No solamente fortalece el sistema de fondeo, sino que además te quita esta oscilación del barco para un lado y para el otro. Y lo mismo podés lograr lo que se llama fondear en 2. Es una alternativa más. La maniobra, como toda maniobra marinera, es compleja, pero una vez que la estás haciendo queda lindo. Es una linda maniobra. Tenés que darle mucho cabo, fondear un ancla y hacer correr bien el cabo y la cadena, y fondear el otro ancla, y ahí lo vas equilibrando. Cuando amarrás bien el barco y le pones las amarras que corresponde, después uno termina orgulloso de la labor que ha realizado, ¿no? Y lo mismo con fondear en 2. Fondeo el primer ancla como un fondeo normal, y después administro bien la cadena original y me desplazo hasta el otro sistema para que quede bien rolito. Fondear a flujo y reflujo. Los ríos interiores que tienen corriente producto de la marea a veces tiran en una dirección y a veces tiran en otra dirección dependiendo de la marea. Es así que para que el barco no gire 360, ¿te acordás que el otro día hablábamos de cuidado? Porque gira 360 y te vas contra la costa y le pega el ancla, el timón le pega a la costa. Y entonces lo que vas a hacer es fondeas normalmente a la corriente que hay, que sea esta corriente, fondeas normalmente acá, le das el doble, ¿sí? Fondeaste con 15 metros de cadena, le das 30 metros de cadena y tirás el otro ancla preparándote para la corriente que vendrá a futuro en el otro tendido. A esto se lo llama fondear a flujo y reflujo. Claro, porque le decimos
corriente creciente o corriente vaciante, pero también se llama corriente de flujo o corriente de reflujo a la corriente de la marea. A la inglesa. ¿Cómo podrá ser a la inglesa? Bueno, venís navegando con viento o corriente a favor. Así como venís navegando, bueno, tampoco puedo decir muy rápido, ¿no? Para la española, si el barco está retrocediendo a más de un nudo y medio, el ancla no llega al fondo, va haciendo esquí acuático si vas navegando muy rápido. En el caso de la inglesa también, venís navegando despacio. Venís navegando y así como venís navegando y llegás a la zona, tirás el ancla. Esto es peligroso porque el barco puede caer sobre el ancla y sobre el cabo y enredarse. Si lo haces bien, va a quedar bien y ahí el barco gira y queda como queríamos. A la inglesa tiene como punto a favor que tenés control del barco hasta el último instante. Cosa en contra, que te puedes ir con el barco arriba de la cadena. Con codera es una alternativa que se puede utilizar por diferentes motivos. Yo voy a utilizar un motivo y es cuando estás navegando cerca de la playa y suponte que tenés este viento que estoy simulando acá, ¿ves? Un viento del sur. Claro, cuando vos tenés viento de componente sur en este ejemplo, la línea de olas se va a armar perpendicular a la línea de costa, paralelo al viento, o sea, va a seguir la línea del viento. Ahora, eso lo hacen aguas abiertas. En las zonas poco profundas, el oleaje se va a ir viendo frenado por la baja profundidad y por la playa y empieza a tener una componente más paralela, hasta en algunos casos ponerse la ola directamente paralela a la playa. Y vos querés fondear ahí y acontece algo que es muy molesto y es que estás pro al viento, pero las olas vienen de costado. Eso también puede pasar en las bahías, como podría ser la bahía de Maldonado. Esto en la bahía de Maldonado pasa siempre. Hay viento del sud-sudeste, pero las olas llegan del sudoeste porque ingresan a la bahía. Y es una situación muy incómoda porque, lo decía el otro día, ¿no? Porque estás pro al viento, pero las olas te pegan de costado. Con codera es ponerle a la cadena un cabo que va a ir al molinete de popa o a un desvío en popa. Le empezás a dar tensión y lográs que quede el barco de costado al viento y la proa contra las olas. Puede ser. En general la mayoría de lo que hacemos es ir a buscar otro lugar que no sea tan complicado, pero si insistís en estar acá, vamos ahí. Fondeo a la Mediterránea. El fondeo a la Mediterránea consiste en llegar con la proa, podría ser la popa también, con la proa a la costa o a un muelle y soportar la popa con un ancla, por eso fondeo. Tirás el ancla por popa y llegás con la proa a un muelle. Podría ser al revés también, ¿no? Está bueno que cuando fondeas a la Mediterránea en un lugar donde hay bastante tránsito de embarcaciones, al ancla le pongas el orinque para que las demás embarcaciones vean dónde está tu ancla y no lo atraviesen. Esto era típica para acá en el Río de la Plata, en Riachuelo, ¿no? Te voy a mostrar por qué es más dudoso a la hora de llegar con la popa a la costa, y eso es porque podría suceder que hay más probabilidades que en la costa haya bajo fondo, piedras, estructuras antiguas de un muelle, y no es lo mismo pegarle a esas piedras con la proa, que se va a rayar el barco, se va a romper la resina, la fibra, a que lo hagas con la zona de la popa que tiene el timón. El timón no se banca eso. El timón no se banca ni siquiera que apoyes el barco contra un suelo blando, no le gusta nada. Por eso el consejo sería que cuando vas a fondear a la Mediterránea, llegues con la proa al muelle salvo que tengas muy buena información y tengas garantía de que no va a bajar la marea y que no va a haber inconveniente. Esta es la típica de las amarras en los puertos uruguayos, un puerto de Colonia, en el que llegas de esa manera. Lo que pasa es que están así que directamente nos simplifican el trabajo y en vez de tirar el ancla, directamente te agarras de un bollón que ya está preparado para él. La esfera que representa a una embarcación fondeada, tenemos que utilizarla. Las embarcaciones deportivas y las tiendas de náutica la venden, O sea que no es que no lo piden, pero bueno, es la forma de identificar una embarcación que está fondeada. Le pones un amantillo o un contramantillo, le dices ahí y eso significa embarcación fondeada.